Estomatitis aftosa recurrente por María del Mar Correa, Stephanie Núñez, Juan Esteban Koch, Santiago Cardona y Carlos Ardila. Antes de empezar como tal con la enfermedad, es necesario saber definiciones tales como afta, pérdida de la sustancia de la mucosa, es aguda, dolorosa, inicialmente necrótica y es de carácter recidivante. Lesiones afoide, parecida a la afta, pero con etiología conocida, a diferencia de la afta, como por ejemplo tenemos a la mordida de la mucosa. La estomatitis aftosa recurrente es una lesión vesicular pequeña que se rompe precozmente, de 2 a 3 horas luego de haber brotado. Es por eso que luego de ser brotada después de un tiempo tan corto, es considerada clínicamente desde el inicio como una úlcera. En la epidemiología hay dos tipos de aftas, primarias, que son de factor exógeno o ambientales, y las secundarias, que son endógenos, siempre luego de una enfermedad sistémica. En la primera tenemos tres tipos: tipo mecánica, trauma o por prótesis, cepillado fuerte, alimentos muy fríos o muy calientes, mordeduras de mejilla autoinducidas, entre otras. El tipo químico tenemos quemadura por medicamentos como ASA y también productos de terapia dental. En tipo biológico tenemos infecciones bacterianas como Staphylococcus mutans, virales como herpes simplex y micóticas como candidiasis. En secundarias tenemos discrasias sanguíneas, linfomas y neoplasias, diabetes mellitus y enfermedades vesículo-ampollosas como el pélvico, y por último reacciones a fármacos antineoplásicos o inmunosupresores. En la epidemiología tenemos que las aftas le dan en algún periodo de la vida al 60% de la población. La estomatitis aftosa recurrente le da del 2 al 50 con predominio del 5 al 25% de la población general. La edad promedio es entre los 19 y 20 años. No tiene afinidad al lugar geográfico o raza. Es más predominante en mujeres que en hombres según algunos autores. La etiología es multifactorial. Puede ser con alteraciones inmunológicas de base unidas a múltiples factores predisponentes, como por ejemplo alteraciones sistémicas y locales de la mucosa bucal, alteraciones genéticas, alteraciones inmunológicas, factores infecciosos, carencia de vitaminas y minerales. Estos pueden ser algunos posibles casos, y hay factores desencadenantes tales como psicológicos como estrés, ansiedad y depresión, alimenticios como cítricos, tomates, uvas, melón, chocolate, nueces y quesos, traumatismos locales, estado de carencias de vitaminas, de proteínas o déficit de minerales, procesos endocrinos como fase premenstrual o diabetes, y agentes infecciosos como bacterianos, virales y micóticos, aunque estos están más relacionados con la sobreinfección y en el mantenimiento de las aftas previamente establecidas. La patogenia es desconocida. Muchos autores relatan que desde el punto genético la estomatitis aftosa recurrente tiene una asociación con algunos antígenos de histocompatibilidad como HLA-B52 y HLA-B44. Se crea una alteración del sistema inmunológico, creando una respuesta inflamatoria exagerada que favorece el crecimiento de las aftas. Esto se da por desórdenes de las células T y B del sistema inmune de factores no específicos que aumentan el contenido y virulencia de microflora bucal, estimulando la sensibilidad bacteriana del organismo del paciente con estomatitis aftosa recurrente. Luego que el sistema se activa, se empiezan a liberar inmunoglobulinas y sustancias químicas que actúan como mediadores de inflamación. Los pacientes con estomatitis aftosa recurrente tienen un aumento de inmunoglobulinas A, G, D y E. Clínicamente, la estomatitis aftosa recurrente cursa con pródromos de hiperalgesia y sensación de quemazón. Luego surgen máculas rojas que se transforman en máculas blanquecinas. Evolucionan a úlceras grisáceas dolorosas poco profundas cubiertas por pseudomembranas, úlceras o en racimos, con un halo eritematoso y sobrelevado con tamaño variable. Se pueden localizar en cualquier parte de la mucosa bucal no queratinizada, como labios, lengua, mucosa bucal, suelo de la boca y paladar blando. Se pueden acompañar con inflamación de toda la boca y adenopatías regionales si hay sobreinfección bacteriana. Existen tres formas clínicas de presentación: aftas menores, aftas mayores y aftas herpetiformes. Las aftas menores son aftas intermitentes, crónicas, recurrentes y son las más frecuentes, están en el 60%.
Clínicamente se presentan como úlceras recurrentes, redondas, bien definidas, pequeñas, muy dolorosas que desaparecen entre los 10 a 14 días sin dejar secuelas. Las aftas mayores predominan en el sexo femenino con una incidencia del 6 al 15%. Clínicamente son úlceras necróticas, grandes, mayores a 5 milímetros, son muy dolorosas, que duran 6 semanas o más. Frecuentemente dejan secuelas. Las aftas herpetiformes tienen una recurrencia entre el 6 y el 15% en el sexo femenino también. Son múltiples, puntiformes, pequeñas, agrupadas que pueden romperse y formar una úlcera irregular, que desaparecen entre 7 y 10 días. Y ahora, un subtipo de la estomatitis aftosa recurrente, que es el síndrome de Behçet. Es un síndrome multisistémico, puede ser por problemas digestivos, cardiovasculares, oculares, del sistema nervioso central, articulares, pulmonares y dermatológicos, cuyos signos más consistentes son las aftas bucales recurrentes. Ese síndrome causa un defecto inmunitario que como consecuencia crea una vasculitis que afecta al epitelio. Las manifestaciones, aunque en la boca sean relativamente menores, las aftas en otros sitios, sobre todo en los ojos y en el sistema nervioso central, pueden ser muy graves. En cuanto a la etiología, se desconoce la causa de la enfermedad, aunque el mecanismo patológico subyacente tal vez sea por una inmunodeficiencia de la cual la vasculitis es uno de sus expresores. El síndrome de Behçet también puede demostrarse por predisposición genética, en particular por la frecuente presencia de HLV en este tipo. Además, se ha informado ciertas evidencias indiscretas que sugiere un origen viral. Las regiones afectadas son todas las áreas excepto encía, paladar duro y borde rojo del labio. El aspecto clínico es úlceras ovoides menores a 1 centímetro. Las manifestaciones bucales de este síndrome tienen un aspecto idéntico al de la estomatitis aftosa recurrente. Las úlceras son aftas de tipo menor y evidencian una distribución aftosa tópica. La mayoría de personas con el síndrome de Behçet observan cambios oculares. Como procesos inflamatorios tenemos más comúnmente la uveitis, conjuntivitis y rinitis. Las lesiones genitales son de naturaleza ulcerativa y pueden causar dolor y malestar significativo. Las lesiones ulcerativas dolorosas también pueden aparecer alrededor del año. Algunos pacientes se han descrito con enfermedad inflamatoria intestinal y problemas neurológicos. La isopatología. Los linfocitos T son prominentes en las lesiones ulcerativas del sistema de Behçet. Sin embargo, también se han descrito infiltrados neutrófilos en los cuales las lesiones aparecen dentro de las paredes vasculares. La demostración en este padecimiento de inmunoglobulinas y complementos en las paredes vasculares apoyan un factor inmunitario dirigido contra un blanco vesicular. El diagnóstico del síndrome de Behçet se basa en los síntomas clínicos relacionados con las diferentes regiones descritas anteriormente. Los resultados de la biopsia y pruebas de laboratorio son inespecíficos. El tratamiento. No existe un tratamiento estándar para este síndrome. Fármacos. Se describen por lo regular esteroides sistémicos y fármacos inmunosupresores como clorambucil, aciatiroprina, que se pueden administrar en vez de los esteroides o con ellos. La diapsona o ciclosporina, talidomida e interferón también pueden desempeñar una función en el tratamiento de estos pacientes. Gracias.